Día complicado, día duro, de esos días que no quieres que lleguen, pero bueno, en el fútbol hay estos días bueno, que tenemos que pasarlo todos juntos. Ahora más que nunca, pues necesitamos pues esa unión que hemos tenido durante este proceso de 14 semanas puntuando y bueno, ahora pues esto se tiene que reflejar y bueno, tenemos que en el vestuario estar más unidos que nunca, cuerpo técnico, afición, club, en general todos tenemos que ser una piña porque, bueno, estoy convencido de que lo vamos a tirar para adelante, claro. La primera parte de la temporada también nos pasó algo parecido. Creo que hoy, si se ve el partido, tampoco creo que haya sido un partido en el que el Manresa nos haya dominado y nos haya creado 8 ocasiones de gol y no lo considero así. Nos han metido 3 goles y cuando un equipo te hace 3 goles es porque lógicamente ha hecho cosas muy bien, seguro. Y bueno, y ya pues cuando hemos querido reaccionar, pues bueno, es que creo que cuando mejor estábamos nos hacían gol, cuando mejor, nos hacían gol otra vez y bueno, no hemos sabido sobreponernos a esto y bueno, al final es una derrota que duele, que duele. Es de esos días que te vas a casa pues fastidiado y bueno, pero bueno, no queda otra que bueno, pasar este duelo entre comillas y ya a partir de mañana eh, recuperarnos y volver, porque esta semana tenemos un partido súper importante de Saguntino que al final, pues oye, va a ser otro partido de fútbol con otro 11 que saldrá seguro y que competirá y que vamos a ir allí a conseguir los 3 puntos. Bueno, está claro que es un tema emocional. Lógicamente, la serie de jugadores que no tenemos con nosotros por lesión, por sanción y tal, pues, bueno, va a ser un hándicap, lógicamente, no vamos a engañar a nadie. Tenemos muchas bajas cara a la semana que viene, pero bueno, al final, ahora lo más importante es estar lo más unidos que nunca, ser una familia, ser un grupo, ser una buena piña, que es lo que hemos sido hasta ahora, que cuando pasamos el bache de la primera vuelta también lo fuimos y lo tiramos adelante y estuvimos 14 semanas sin perder y al final son los mismos jugadores. O sea que estoy convencido de que, bueno, mentalmente el equipo refrescará la mente y saldremos seguro de esta.